Hola, muy buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy estaremos conversando, terminando nuestro jueves. Casi que podemos decir que el jueves es el prefacio del fin de semana. Así que estaremos empezando a vivir este fin de semana ya con una conversación bastante interesante. ¿Sí? Hoy me acompaña Laura Coy Molina. Ella es psicóloga, terapeuta Reiki, facilitadora en constelaciones familiares, psicoterapeuta transpersonal y profesora de danza primal. Además es autora del libro Abraza tu tristeza, 5 hábitos para vivir en alegría. De hecho, aquí tengo el libro de Laura. Hoy vamos a estar conversando con ella. Nosotras justamente titulamos esta charla como el libro de Laura, ¿sí? Abrazar tu tristeza, abraza tu tristeza, ¿sí? Vamos a estar conversando con ella. Bienvenidos a cada uno de los que se están uniendo. Qué bueno que estén por aquí. Y vamos a esperar que Laura se una a esta conversación. Preguntas la pueden hacer, utilizar de pronto la cajita de preguntas que tienen en la parte inferior de la pantalla para que se las pueda ir transmitiendo a Laura. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y tú, Adri? Muy bien, feliz de tenerte aquí, Laura. De verdad que súper agradecida contigo con que hayas aceptado mi invitación. No, yo súper agradecida a ti por esta grandiosa invitación. Súper, Laura. Mira, hay muchas cosas de las que quiero hablar. Además que tenemos un libro aquí por delante que de hecho ya lo enseñé, un libro que pues al que yo le tengo mucho cariño, sí, por Ujú. diferentes razones. Pero antes de hablar del libro, a mí me encantaría, fíjate que le pusimos a nuestra charla Abraza tu tristeza, que creo que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque en Ujú. principio uno rechaza esa emoción, ¿no? O la evade. Antes de que conversemos sobre esta emoción, me encantaría que nos contaras cómo comienza tu camino de autoconocimiento, porque si vemos tu perfil, oye, eres psicóloga, terapeuta, escribes un libro como este, podemos intuir, ¿sí?, que eres una persona que se inició en el camino de autoconocimiento desde hace ya tiempo. ¿Tú podrías comentarnos cómo empezó esta inquietud? Claro, mi Adri. Pues mira, mi camino realmente de autoconocimiento empieza estando muy chiquita. Yo tenía como una fobia. De hecho, esta anécdota la cuento en el libro y es yo tenía una fobia a los perros. Y entonces me empezaron a llevar como a donde el psicólogo a ver eso de dónde venía. Esta fobia siempre creaba en mí como algún conflicto porque pues perros hay en todas partes, Uy, ¿cierto? sí. Y yo siempre que había un perro pues me daba como una crisis de pánico, ¿cierto? Y esto me llevó a decir, bueno, ¿esto de dónde se generó? Yo tenía aproximadamente unos 13 años cuando yo dije, no, yo necesito descubrir qué es lo que pasa y ya fui como más consciente de ir a terapia y de empezar a descubrir como la razón de ese miedo porque no había como un antecedente para yo decir, pues me mordió un perro y le cogí fobia, no, simplemente ese miedo estaba ahí y entonces empiezo como ese proceso de empezar a ir a terapia y cuando voy a terapia digo, wow, ¿qué es esto? ¿Cierto? Estando muy joven, ¿cierto? Y ahí es donde arranco y desde ese momento yo dije, yo voy a empezar a estudiar psicología. O sea, lo empecé a sentir desde muy chiquita. Y bueno, me gradué del colegio y empecé. Y ahí fue donde también como que comenzó todo ese proceso de a través del estudio irme conociendo también un poquito más a mí y empiezo a conocer como diferentes herramientas, diferentes tipos de terapia y como que cada una me llevaba a un puntico en el que el anterior me quedaba faltando. Entonces ahí es donde empieza, entonces empiezo como ya lo has dicho con la psicología, luego con el Reiki, que
nos da un conocimiento un poquito más profundo de nosotros mismos, pues las constelaciones que le permiten a uno comprender como esa raíz de muchas cosas que vive en la actualidad, y así me fui yendo. Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención de tu perfil y de las conversaciones que hemos tenido es que tu camino de autoconocimiento siempre estuvo acompañada de una afición, que era la escritura. Prácticamente existen muchísimos grupos que nos invitan a practicar la escritura de alguna manera como un acto terapéutico, ¿sí? Pero años Ujú. atrás, desde que eras niña, tienes una relación bastante particular con el tema de la escritura. ¿Tú podrías comentarnos cómo fue ese trayecto, cómo ha sido, qué ha sido o qué ha representado la escritura en tu vida? Claro que sí. Eh, Todo empezó, yo tenía por ahí unos 7, 8 añitos y me regalaron mi primer diario. Y esos diarios que eran divinos, que tenían candadito, con Total, llave, que solo y leías tú, olía ¿no? rico. Sí, sí. Sí, y recuerdo que olía como a fruticas. De hecho, tengo mi primer diario todavía. Y entonces, cada día, como se llamaba un diario, pues yo todos los días algo escribía. Entonces escribía así, tipo como, querido diario, hoy me pasó esto en el colegio y me sentía así. Pero bueno, cuando ya empiezo a crecer y empiezo como todo este proceso también de terapia desde lo psicológico, a través de la escritura empecé a conocerme mucho, porque escribía mucho todo lo que me pasaba, y, y siento que eso me generaba como paz, como entendimiento, como que yo lograba ahí descargar muchas de las emociones que tal vez con la palabra no las expresaba, con la palabra hablada. Entonces ese fue como la forma en la que yo me desahogaba, y bueno, terminé escribiendo un libro y ha sido lo más terapéutico que he hecho en mi vida. ¿Sigues todavía practicando esa escritura diarística o la dejaste a un lado? Todavía la practico. Fíjate que interesante, ¿no? Porque yo de hecho creo que como psicóloga, eh, de pronto también has descubierto que escribir puede convertirse en una herramienta sanadora. Ujú. De hecho, es una de las cosas que yo les recomiendo a todos mis consultantes, porque pues digamos que he vivido ese proceso de lo terapéutico que ha sido, ¿cierto? Y desde el expresar y el desde uno darse el permiso de sacar lo que muchas veces a través de la palabra hablada no hace. Es decir, por ejemplo, si yo tengo algo por decirle a alguien, pero no soy capaz de decírselo, pues lo puedo hacer a través de una carta, por ejemplo. Entonces sí, o sea, como es algo que me ha acompañado toda la vida, es una de las herramientas terapéuticas que más utilizo en mi consulta. Laura, sabes que en redes sociales y de hecho en tu libro, tú utilizas Doctora Alegría, te haces llamar Ujú, Doctora Alegría. De hecho, uno entra a tu Instagram y se encuentra con la Doctora Alegría, ¿no? Que eres tú. ujú, Eh, sí. ¿Cómo nace la Doctora Alegría? Me encantaría que me contaras esta parte, nos contaras esta parte de la historia, porque es que justamente hoy vamos a hablar de un libro en donde tú lo titulas Abraza tu tristeza. Sin embargo, tú te haces llamar Doctora Alegría. ¿Cómo nace ese Ok. seudónimo? Le podríamos llamar. Ujú. Bueno, mira, cuando eso fue aproximadamente en el 2019, yo terminé de trabajar en una empresa y dije, bueno, me voy a independizar, porque era como mi sueño desde que empecé a estudiar psicología, como tener mi propia consulta, mi propia marca. Y bueno, ya había hecho un recorrido desde lo profesional, ¿cierto? Entonces la carrera, el Reiki, las constelaciones, la danza primal, la psicología transpersonal, y yo dije, bueno, aquí está todo esto, ¿cierto? Tengo todas estas herramientas, y ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, yo empecé a pensar como, bueno, ¿qué me ha generado esto a mí? Y ese autodescubrimiento ha generado en mí pues como una alegría muy profunda de reconocerme a mí misma, de conocer mis estados emocionales, de conocerme en todos los sentidos. Y yo dije, sí, a mí esto me ha dado como una sensación de alegría. Entonces la persona que me estaba acompañando como a formar la marca, me dijo, bueno, ¿y qué tal, doctor Alegría? Y hablamos como, bueno, en los hospitales están los clowns que dan Claro. alegría. Entonces me dijo, pues
puede ser la doctora Alegría y a mí eso me sonó fantástico y yo dije, sí, quiero ser la doctora Alegría. Sin embargo, tú para escribir este libro, que como les comentaba, se llama Abraza tu tristeza, y el subtítulo es bastante seductor, porque tú titulas Ujú. el libro Abraza tu tristeza, sin embargo, el subtítulo es Cinco hábitos para vivir en alegría. Te pregunto, y sé que aquí hay personas que de pronto se estarán preguntando, ¿es un libro sobre la tristeza? Es un libro sobre la polaridad entre la tristeza y la alegría. Sí. Y para haber escrito ese libro, tú tuviste que transitar la tristeza. Por supuesto, realmente en ese libro hablo un poco también como de mi proceso personal y es como desde esa tristeza que en algún momento de mi vida me habitó, pude reencontrarme también con la alegría. Y Porque sin la una no existe la otra realmente. O sea, creemos que, por ejemplo, la alegría excluye a la tristeza. No, la alegría abraza la tristeza y es ahí donde surge como esa auténtica alegría. ¿tú crees que es complicado hoy en día, de acuerdo a tu perspectiva como terapeuta, como facilitadora de constelaciones familiares, profe de danza primal, eh, se nos dificulta abrazar la tristeza? Sí, bastante. ¿Por qué tú crees que existe como esa resistencia? Sé que es un tema muy profundo y muy amplio, pero un poco aquí como para empezar a conectarnos con ese título que de alguna manera, o sea, es difícil lo que nos propones. ¿Cómo abrazo yo la tristeza? Si realmente cuando uno se topa con la tristeza, una de las cosas que pasa es que, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? O para qué me está pasando esto a mí. Cuéntanos qué percibes tú, qué hay, por qué nos cuesta tanto abrazar esa tristeza. Bueno, yo creo que es que venimos de una cultura donde hemos tenido poca inteligencia emocional, ¿cierto? O sea, y acá no es para responsabilizar a nuestros padres ni a nuestros abuelos, sino que realmente desde la cultura, como que a las emociones no se les daba la importancia que tienen, ¿cierto? Y claro, cuando empiezan como a surgir, cuando empiezan a ser un poco más visibles, es como si tuviéramos más permiso inconscientemente de sentir otras emociones. Entonces, por ejemplo, es que si hay algo que no me gusta y yo me enojo, es como si tuviéramos un poco más permitido el enojo, por ejemplo. Es como es como más natural, entre comillas. Ujú. Los miedos también tienden a ser como, ah, sí, esta persona tiene miedo, normal, entre comillas. Pero la tristeza es como una emoción que rechazamos, o sea, que culturalmente yo siento que es muy rechazada. Eh, por ejemplo, una de las razones es porque no sabemos, por ejemplo, qué hacer ante el llanto del otro, porque la manifestación natural de la tristeza es el llanto, y uno ve a una persona llorando y uno qué es lo primero que No dice, no llores, no llore te más, pongas que todo va a estar así. bien. Exacto, entonces es como si como sociedad, lo podría decir, no supiéramos cómo contener de alguna manera esa emoción de tristeza y la rechazamos. Total, y yo te voy a decir algo, el llanto debe ser tan natural como la risa, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha impresionado, porque si llorar hace bien, porque finalmente en muchos casos llorar hace bien, drena, Ujú. reconocer que estás distinto, porque a veces nos llama tanto la atención estar en un café y ver a alguien llorando, ¿no? Y eso es algo como que emotivo de como que mira, ¿qué pasará? ¿Sabes? Es más, uno ya censura el llanto y que pobre mujer, Exacto. ¿será que necesita plata? ¿Sabes? Es como, ¿cómo hacemos con esto, Laura? Porque muchos de nosotros crecimos también con mandatos familiares, ¿no? Cómo comportarnos delante del otro. Delante del otro, de alguna manera, uno no debe mostrarse tan vulnerable. En el caso de pronto de países o culturas tan machistas, sabemos que Ujú. muchos de nuestros hombres en nuestra familia han de alguna manera aguantado mucho peso al no al ocultar sus emociones, ¿no? Porque eran etiquetados
le poníamos etiquetas bastante peyorativas, ¿no? Es más, era algo como una vía completamente contraria a lo que debía ser un hombre, ¿no? Ujú. Cómo ves tú esto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos reeducamos? Bueno, mira, hay algo y es que necesitamos como cambiar la idea de que llorar y estar tristes nos hace ser seres débiles, hombres o mujeres, ¿cierto? Porque también vemos que en esta sociedad machista algunas mujeres les ha tocado, es como que yo soy la Sí, fuerte y yo no puedo llorar tampoco, ¿cierto? Que de alguna manera es como si las mujeres tuvieran un poquito más de permiso de sentir la tristeza que los hombres, pero vuelvo y digo, hay mujeres que dicen, yo jamás me voy a mostrar débil, creyendo que la tristeza nos conecta con la debilidad, pero realmente es conectarnos con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos hace seres humanos. Y entonces, claro, cambiar la creencia de que la tristeza no nos hace débiles, sino que muchas veces nos da más fortaleza, es uno de los pasos más importantes. Es como que sí hay que reeducar la mente y empezar a transformar un poco estas creencias que tenemos sobre la tristeza, sobre el llanto y sobre la vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, hay una autora que habla mucho, Brené Brown, sí, no sé si de pronto la han escuchado, ella habla del poder de la vulnerabilidad, que es claro. que cuando nos conectamos con esa vulnerabilidad realmente somos más auténticos y realmente nos conectamos con nuestro valor, con nuestro poder. Entonces, esas son formas de comenzar a cambiar como este paradigma que traemos. Sabes que uno podría pensar, por el título que le colocas al libro de Abraza tu tristeza, que de hecho a mí me pasa mucho como lectora, Laura, que Ujú. en la sección de desarrollo personal, ¿sí? Hay muchos libros con promesas espectaculares, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer el libro, son muy pocos los libros que nos muestran el cómo hacerlo, ¿no? Se quedan en el qué, ¿sí? Cuál es el problema, ¿sí? Pero, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hizo el autor y me ayuda a mí a hacerlo? ¿Sí? Como que te dé luces, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo rescato de tu libro, ¿sí? Que tú, entre otras cosas, nos compartes 5 hábitos, que de hecho no dices 5 tips, 5 frases para que Ujú. te tengas en la mañana y más o menos ahí sobrevivirás a la tristeza, sino que hablas de hábitos. Es decir, tú nos dices, mira, tú podrás abrazar la tristeza, es más, convocarás a la alegría en tu vida si tú de alguna manera pones en práctica estos hábitos, ¿sí? Y nos hablas de Ujú. 5. No nos va a dar tiempo a hablar de estos 5 hábitos. Me encantan los hábitos porque los hábitos de alguna manera nos recorren como seres humanos. Tú vas desde lo más básico, que es el cuerpo, y llegas Ujú. a lo más elevado, que es el alma. ¿Sí? Ujú. ¿Tú podrías regalarnos aquí algún hábito que nos permita empezar a vivir en alegría? Claro que sí. Bueno, antes de eso, Sí. Adri, creo que es muy importante en esto de abrazar la tristeza, Ujú. comprender algo, y es que es abrazar la tristeza, es dejar que esté, ¿cierto? No hay que negarla, sino que como que estoy triste, la siento. Eso es abrazar la tristeza. Entonces quiero como precisar en esto porque creo que esto nos da algo de claridad para ya entrar a los hábitos, ¿cierto? Entonces, Ujú. si yo siento mi tristeza y la dejo que esté, ella en algún momento se va a ir y va a surgir nuevamente la alegría, porque como todas las emociones, la tristeza tiene un ciclo, ¿cierto? Entonces, eso es una de las cosas súper Y importantes ya además para caes entrar a como, los y hábitos. además como un movimiento, ¿no? Como Sí, uno entra y y sale. Es como sale, una danza, es una danza tal cual, ¿no? tal cual. Es una danza. Y entonces, ya que mencionas la palabra danza, el hábito que les quiero regalar es el cuerpo. Porque es que por el cuerpo pasa todo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo pasa la tristeza en nuestro cuerpo? En nuestro cerebro hay un impulsito eléctrico que capta como una situación que me genera tristeza. Y desde ese cerebro
se expanden como estas ondas energéticas o de energía y son las que me llevan a llorar, a de pronto generar ciertos gestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo empezar a conectar con el cuerpo? Primero, sintiendo. Desde mi corporalidad, esa emoción, pero cómo a través del cuerpo abrazo esa tristeza y convoco la alegría. Por ejemplo, la respiración es otra, además de la escritura que hemos hablado de esto, es otra de las herramientas más terapéuticas que hay, porque tú a través de la respiración, por ejemplo, puedes sentir tu tristeza y puedes permitir que esa tristeza salga también. La conexión con los sentidos. Es como que, listo, yo me conecto con mis cinco sentidos, probablemente empiezo a sentir ahí mi tristeza, pero dejo que salga cuando me conecto con el presente, porque una cosa muy importante y es que la alegría es conectar con el instante también. Entonces, a través del cuerpo reconocemos lo que siento, pero me conecto con el instante para no darle pie, por ejemplo, a nuestra mente a que siga como alimentando esa tristeza, porque muchas veces nos pasa eso, Total. ¿cierto? Que alimentamos a través de nuestros pensamientos la tristeza y es como, bueno, y ahí uno sí dice, ¿la estoy abrazando o me estoy aferrando? Entonces, por eso el Sí. cuerpo es el primer hábito, porque a través de él como que sientes, pero liberas también. Sí, y, y de hecho, ahora que mencionas el cuerpo, yo pienso mucho en las dinámicas humanas de hoy en día, ¿no? Cómo nuestra vida, si nos dejamos, eh, empieza a adueñarse de nosotros un ritmo vertiginoso y automatizado, ¿no? Y Ujú, especialmente, o sea, yo nada más me fijo en los movimientos que uno usa para usar el celular y un poco ahí el cuerpo está totalmente olvidado, ¿no? Porque hasta el mismo ujú, gesto de prácticamente doblar tu cuello, como todos los fisioterapeutas te dicen que no lo hagas, para no ujú, hallarte la cervical y pasas en eso horas, horas, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto puedes entrar en una espiral de desconexión con tu cuerpo, ¿no? ujú. Eso es bastante fácil lograrlo hoy en día, ¿no? Lograr esa desconexión. Sí. Por lo menos a ti, ¿qué te hace conectarte con tu cuerpo? Ya yo más o menos me imagino que ¿no? Pero por lo menos Sí, bueno, tú cuando sientes que sí, que hay una desconexión, que estás en piloto automático, cuéntanos qué logras hacer, qué haces. bueno, lo primero es respirar. Ujú, O sea, yo me levanto y es una de las primeras cosas que hago consciente, ¿cierto? Porque realmente respiramos todo el tiempo, respiramos 24/7 literal. Pero entonces lo primero que hago es como que me gusta iniciar mi día conectada. Entonces ujú, hago 5 minutos de respiración. Ya en el transcurso del día incluso tengo notificaciones de, hey, tómate una pausa y respira porque es real lo que tú dices, o sea, vivimos en muchos momentos en esta velocidad y nos volvemos autómatas, entonces como que tengo ahí mis notificaciones. Otra de las cosas que me gusta mucho es, pues yo tengo aquí un balcón que es chiquito, pero es como que eso es lo que me conecta. Entonces me siento, miro, respiro y me conecto, por ejemplo, con el vientecito que me llega. ujú. Pues yo soy muy de las sensaciones, Sí. ¿cierto? Entonces como que el vientecito, el aire, eso me conecta mucho. Y hay algo que me encanta y es el café. Ujú. Entonces tomarme un buen cafecito también es una de las cosas que como que me permite hacer una pausa para conectarme con mi cuerpo. Y bueno, y danzar. Danzar es Eso, algo que amo. por favor, es que era obvio, ¿no? Sí, ¿Es necesario ir a una clase para danzar? sí, Sí. sí, o sea, es decir, yo les puedo decir aquí qué se siente cuando uno danza. Ujú. Realmente a mí la danza primal ha sido una de las cosas que realmente me ha conectado con la profunda alegría. Y yo les puedo explicar, no, tú danzas y tú te sientes liberado y tú te sientes en una meditación profunda y tú te sientes en conexión, pero es que explicarlo es una cosa, pero experimentarlo es otro. O sea, esto Claro, es lo que nos ayuda a reconectar con nuestro cuerpo. claro.
sabes que me siento muy identificada porque una de las maneras con las que yo conecto con mi cuerpo, y de hecho es una pregunta que a mí me hacen con bastante frecuencia, Adri, ¿cómo haces tú para leer tanto, no? Y tú creerás que de pronto no, tener libretas y apuntar, escucho audiolibros, compro muchos libros. Y una de las cosas que yo siempre respondo es, bueno, me corro, me gusta correr. O sea, Ujú. mi nivel intelectual, mi frescura intelectual la mantiene justamente lo que tú nos estás diciendo en este momento, conectar con mi cuerpo. Ujú. Y no es que sales a correr y no lo haces de manera consciente, con una intención, de hecho, pues yo medito corriendo, ¿no? Entonces creo que Exacto. tú crees que parece tonto, ¿no? Y resulta ser que no, que tienes que hacerlo, conectar con tu cuerpo, pero de manera consciente. Exacto, es de manera consciente, o sea, que realmente tú, la actividad que elijas, o sea, el ejercicio que tú elijas, que tú sientas que lo estás haciendo conscientemente. Mira, yo por ejemplo tengo consultantes que yo los pongo a hacer ejercicio. Y algunos me dicen como, bueno, yo empecé a ir al gimnasio y siento que el gimnasio cada que levanto la pesa, estoy solo concentrado en la pesa, entonces dejo de lado todo lo que está pasando en mi mente. Entonces es listo. Para unos es la danza, para otros es correr, pero para otros puede ser cualquier tipo de actividad física que realmente se haga conscientemente. Excelente. Me quedé con la duda porque nunca he asistido a una sesión de danza primal. ¿Tú podrías decirnos si hay que hacer una inducción, hay que practicar unos pasos antes? ¿Cómo es eso? No, para nada. La Disculpa mi danza, ignorancia y mi desconocimiento, pero tengo curiosidad. mira, la danza primal es una herramienta que nos permite conectar con los movimientos espontáneos de nuestro cuerpo, o sea, y los movimientos innatos. ¿Por qué? Porque es que cuando nacemos, nuestro cuerpo viene equipado para moverse de forma perfecta. Ujú. ¿Qué pasa? A través de la crianza, a través como de no se siente así, no haga esto, las niñas no hacen esto o los niños hacen esto, vamos creando como corazas. Entonces, a través de la danza, recuperamos como esos movimientos primordiales o esenciales que nos permiten también conectar como con ciertas capacidades básicas. Es decir, la danza nos conecta con el cuerpo, pero nos conecta con nuestra parte emocional, nos conecta con nuestra parte psicológica y nos conecta con nuestra parte espiritual. Y no se necesita tener experiencia, no se necesita tener ritmo, solamente darnos el permiso de movernos, ¿cierto? Según ciertas instrucciones que se van dando, porque digamos que hay unas posturas que queremos recuperar, pero a través de una postura básica, cada quien empieza a descubrir su propio movimiento. Claro. ¿Este tipo de prácticas se puede hacer de manera virtual o tiene que Sí, hacerse de manera... Sí. yo en pandemia hice muchos grupos virtuales, ahí me di cuenta que la danza primal se puede hacer en cualquier lado, obviamente es más rico presencial porque pues se siente la conexión del grupo y eso, pero se podría hacer virtual, claro que sí. Genial, de verdad que, bueno, o en otra oportunidad te invitaré para que ahondemos en este tema, pero me encanta que uno de tus hábitos que nos presentas en el libro tenga que ver con la conexión de tu cuerpo y me encantó que nombraras y mencionaras esta opción, esta herramienta. Sí, de hecho, pues aquí anuncio publicitario, los que estén acá en Medellín, en el Centro Médico La Metáfora, cada 15 días hacemos clases de danza primal. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Son el primer y el tercer lunes de cada mes, de 5 a 7 de la noche. Súper. De todos modos, cualquier información, y si hay personas que ven esto en diferido y quieren más información, se pueden comunicar contigo, ¿cierto? Así es. Súper, Laura. Mira, Laura, y cuéntanos un segundo hábito, porque tú en tu libro nos mencionas y desarrollas 5 hábitos, ¿sí? Ujú. Para vivir en alegría. ¿Hay alguno del que quieras hablarnos? Bueno, el otro que para mí es súper importante es reconectarnos con nuestras emociones. Ujú. Porque como lo hablábamos hace un ratico, es decir, no hemos tenido tanta inteligencia emocional, ¿cierto? No hemos crecido con tanta inteligencia emocional y el hecho de reconectar con nuestras emociones nos permite realmente integrar la alegría en nuestro interior. Es decir, la alegría surge cuando yo puedo reconocer que tengo miedos,
que tengo enojos, que tengo eh, tristezas, ¿cierto? Y cuando yo logro reconocer cada una de esas emociones y logro permitirme que entren y salgan, la alegría surge, porque las emociones hacen parte de la vida y las emociones son las que le dan color a nuestros días. Entonces, cuando yo aprendo cómo danzar también como con esas emociones, el sentimiento que nace es esa profunda alegría de reconocer que soy ser humano, ¿cierto? Y que por el hecho de ser humano soy emocional. Claro. No para quedarnos ni desbordarnos, ¿cierto? Porque digamos que no es como me voy a quedar abrazando, no, perdón, abrazando, no, aferrado a una emoción, sino como que dejo que entre, miro cuál es el mensaje que tiene y dejo que se vaya, porque eso también es lo que hacen las emociones. Cada emoción nos trae un mensaje para nosotros. Entonces, por eso creo que es otro de los hábitos bastante importantes. Desde tu consulta, desde la experiencia que tú tienes, eh, ¿cómo ves tú este tema de abordar las emociones? Porque yo noto que hay también una especie de tendencia y de moda. O sea, tuvimos un tiempo en el que esto era un tema tabú, ¿no? Y sobre Sí. todo creo que muchos de nosotros recibimos una educación en la que era probable que si tú manifestabas tus emociones públicamente, eso de alguna manera iba a tener una resistencia o una censura, ¿sí? Nos pasaba de niños, es bastante común encontrarse con eso y creo de pronto que tú te lo has encontrado en tus consultas, ¿no? Ese tema de eh, como tragarlo, ¿no? Eh, Ujú. mi, pero también uno empieza a ver, ¿no? En películas, en series. Yo trabajo mucho con libros y veo que hay una explosión con el tema de publicación y el tema de las emociones, ¿sí? Sé que somos analfabetas emocionales, pero de pronto existe esta explosión. Eh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿en qué punto lo ves? ¿Ves que sí es una moda, hay una conciencia real de que nos hace falta alfabetizarnos emocionalmente? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esto? Porque yo en realidad me siento desorientada. Veo que mucha gente habla de inteligencia emocional, veo que hay muchísimo material, pero nos veo igualmente inmaduros, ¿no? Una sociedad bastante inmadura y bastante inestable, ¿no? Y por un lado veo que hay gente todavía que se resiste y por otro lado veo pornografía emocional, ¿no? La gente en redes sociales quiere contarte todo, ¿no? O sea, lo que sintió en el parto, lo que dejó de sentir, cómo fue, qué dolor, en qué parte, en qué órgano. Entonces uno como que no sé, me parece que es como un caos allí. Mi perspectiva sin tener mucho conocimiento. ¿Tú podrías compartirnos Sí. cuál es tu visión al respecto? Mira, con eso que tú dices, pienso algo y es que el mundo es de polaridades, ¿cierto? Entonces veníamos de una polaridad, como tú lo llamas, de analfabetismo y estamos en la otra polaridad en donde las emociones están muy desbordadas también, porque es como que necesitamos conocer los dos polos para Mm. uno realmente como llegar al equilibrio y poder llegar a decir como que vení, sí, estamos aprendiendo sobre las emociones. Entonces yo creo que eso hace parte, ¿cierto? Eh, de empezar a darle lugar a esas emociones. También en mi consulta sí veo que esas emociones se están haciendo visibles, por ejemplo, a través del cuerpo, porque claro, como Mm. llevamos tanto tiempo como sociedad guardando y como hemos sido juzgados por expresar las emociones, entonces hemos aprendido a tragar, a tragar, a tragar. Entonces cuando uno traga una emoción, es como si se estuviera tragando un pedazo de carne que no va a digerir y, por ejemplo, eso empieza a impactar el cuerpo. Entonces, digamos que sobre todo esto me llega mucho a consulta y es personas con síntomas físicos que son el 95% emocionales. Entonces, desde ahí, desde el cuerpo, veo que las personas sí están tomando conciencia como de las emociones que se han tragado, los conflictos emocionales no resueltos. Entonces, digamos que desde mi experiencia muy cercana, siento que sí se está tomando
conciencia de como esa importancia de la gestión emocional. Que bueno, resulta esperanzador, ¿no? O sea, y tú ves luz al final del túnel. Sí, sí, siento que está habiendo un despertar bien interesante con respecto a las emociones y esta conciencia de que cómo esas emociones impactan en mi cuerpo físico. Sí, Entonces, como que eso impacta mucho y es como que, ay, yo me tengo que hacer cargo de esto que no he resuelto, de todo lo que me he tragado, de lo que no he dicho, de las rabias, de las tristezas, porque pues eso afecta a la salud. claro. Entonces creo que también está viendo como este despertar de la conciencia de que no es solo comer bien y hacer ejercicio para estar saludable, sino que la gestión emocional también es completamente importante. Entonces creo que desde allí sí estamos generando como un despertar y una conciencia ante este mundo emocional. Sabes que me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno lee libros, un poco para mejorar, ¿no? Como persona, como ser humano, tenemos la tendencia a buscar fórmulas y buscar recetas, ¿no? Y precisamente tú en este libro no das fórmulas ni recetas, no das tips. Eh, Sencillamente compartes una serie de hábitos que nos pueden ayudar y dependiendo de cómo los usemos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, a encontrarnos con la alegría. Hay un Ujú, hábito que a mí me gustaría que nos hablaras un poco. Tú nos hablaste ya de reconocer el cuerpo, reconectar con tus emociones. Hay uno que me encantaría y quizás te lo pregunto o quisiera que hablaras ujú, de él porque me considero que soy una mujer bastante mental, pero mental a ok. los trancazos. Es decir, yo como mujer recibí una formación la que la mujer, de alguna manera, por estar tan rodeada de hombres, eh, recibió o yo tomé el mandato de ser bastante mental, ordenada, organizada, ¿sí? Un poco lo que me pedían en la universidad, un poco lo que me pedían en los trabajos, ¿no? Un poco lo que me pedía mi papá en la casa, sí, orden, estructura, estudié literatura, pero mis profesores eran muy mentales, análisis, crítica, eso de vivir la literatura a través del cuerpo, y lo hacía yo por mi cuenta, así cuando me escapaba, ¿no? Pero la Ujú, universidad me pedía ensayo, fecha, norma, ¿no? Y creo que muchas ujú. mujeres, de alguna manera, hemos pasado mucho tiempo, sobre todo por nuestras profesiones, conectadas con lo mental. Y tú nos regalas este hábito para conectar con Ujú, nuestra alegría, que es resignifica tu mente, ¿sí? ujú. Entonces, yo quisiera, con este contexto que di, eh, Laura, ¿cómo se hace eso, no? Cuando ya tú de alguna manera estás enganchada a ser más mental, dejar tu intuición ahí de pronto de ladito, cumplir con lo que te pide el jefe, hacer de pronto lo que tu papá espera de ti, lo que tu esposo espera de ti. ¿Cómo resignificamos la mente? Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia de si esa mente o esos pensamientos eh, influyen de manera negativa, ¿cierto? Es decir, si yo estoy pensando en que me va a pasar algo malo todo el tiempo, si me estoy exigiendo más de lo que siento que puedo. Entonces, identificar como la cualidad que tiene esa mente y cómo me impacta, ¿cierto? Si me impacta negativamente, si alimenta, por ejemplo, esas emociones. Entonces, cuando yo tomo conciencia de como cuáles son esos pensamientos que me habitan todo el tiempo y que me generan malestar, puedo empezar a transformar esos pensamientos y esas creencias. Digamos que esto es un trabajo profundo, porque es que yo necesito identificar cuáles son esas creencias, las voy a nombrar así muy psicológicamente como creencias irracionales que me mantienen anclada a algún estilo de vida que me genera malestar. Por ejemplo, si yo pienso todo el tiempo que yo no soy capaz, Mm, esa ujú. creencia pues me va a afectar en todo mi desempeño. Pero entonces, si yo sumo que todo el tiempo estoy diciendo no soy capaz, pero soy muy exigente porque soy muy mental, ahí va a haber mucho malestar. Total.
Entonces, tengo que empezar a identificar de dónde viene esa creencia, que por lo general esas creencias vienen de nuestra infancia, o sea, nos dijeron que no podíamos o nos exigieron mucho o lo aprendimos o lo tomamos. Entonces, identificar de dónde viene y como empezar a cuestionarla y empezar a cuestionar también como cuál es la realidad. O sea, si supuestamente no soy capaz, pero he sido capaz de muchas cosas, entonces ahí uno empieza como a darle evidencias a la mente de lo contrario. Entonces, si me dice que no soy capaz, empiezo a preguntarme, pero ¿de qué sí he sido capaz? Sí, entonces ahí empieza un proceso de poder resignificar, o sea, darle un significado diferente a esos pensamientos o a esas creencias. Que de hecho en el libro nos podemos encontrar a lo largo del desarrollo del contenido que tú nos das la oportunidad de hacer unos ejercicios Ujú, escritos, ¿no? Que nos sí. permite y en muchos casos se convierte en ese primer paso para hacer algo distinto, ¿no? Por nosotros mismos. Ujú. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer este tema de los ejercicios que me parece que es bastante enriquecedor porque de alguna manera vas leyendo la teoría y lo que tú nos vas contando, pero nos permite como aterrizar, ¿no? Y son ejercicios muy cortos que de hecho puedes hacer en el libro como tal, rayarlo. Cuéntanos cómo Sí, fue esto, cómo lograste hacer esto. bueno, digamos que cuando yo empecé a escribir el libro, yo quería que fuera un libro que realmente, pues como que impactara, ¿cierto? Que no se quedara muchas veces en la lectura, porque como tú decías ahorita, hay muchos libros de crecimiento personal, eh, pero muchas veces no nos dicen qué. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me ha servido es como, listo, yo leo y pongo en práctica las cosas. Y en algún momento leí un libro muy así, como que me hacía preguntas, como que me llevaba mucho a reflexionar sobre eso y creo que desde ahí me inspiré pues como para generar esos ejercicios y pues que realmente el libro no se quedara solo en la lectura, sino que las personas lo pudieran hacer parte, pues y realmente vivir como el proceso de conectar con la alegría. Sabes que otro de los recursos que usas es que a lo largo del libro tú nos vas compartiendo unas cartas, ¿no? Que es otra cosa que a mí me llamó la atención porque hoy en día se ha perdido muchísimo el tema de las cartas porque obviamente en una sociedad en la que todo está mediado por las pantallas, prácticamente lo más largo que se puede escribir de pronto es un correo electrónico, ¿no? Pero el hecho de escribir cartas es una costumbre que hemos perdido. De hecho, hay muchas personas jóvenes que estoy segura de que nunca le han escrito una carta a nadie, ¿no? Ujú. Cuéntanos cómo surgió este recurso, cómo lo utilizaste en el libro, por qué utilizaste el registro de una carta, porque eres joven, ¿no? O sea, no, no me puedes decir, no, yo en tal año, cuando me escribía cartas con... Cuéntanos, o sea, porque es un recurso así como vintage para ti, ¿no? Porque carta de tu generación, no creo que se escribían cartas, ¿no? Pero sácame de esta duda, pues cuéntanos aquí, esa intimidad. Bueno, digamos que yo quería como que las personas se sintieran identificadas, ¿cierto? Que no fuera solo desde mi experiencia y desde la parte como teórica, sino como que las personas se sintieran identificadas con algo de ahí, ¿cierto? Y yo creo que la primera carta que escribí fue la carta a la tristeza. Entonces yo Ujú. dije, o sea, eh, que interesante uno comunicarse con la tristeza. ¿Yo qué le diría a la tristeza? ¿O la tristeza qué me diría a mí? Entonces, pues nada, surge esa carta y surge la idea, bueno, ¿y por qué no en cada capítulo hacer una carta donde las personas se puedan sentir identificadas con la temática que habla cada capítulo? Entonces, surge como desde ahí. ¿Y cómo utilizo pues este recurso? Es como que en cada capítulo hay una carta. Entonces, si el capítulo es la profundidad de la tristeza, entonces, claro, la carta es hacia la tristeza. Y bueno, se los dejo a que lo descubran en el Total, libro, ¿cierto? Pero total. como que cada capítulo, con respecto a la temática que tiene su carta que te permite conectar también como desde lo emocional. Y siento que una carta es algo muy emocional, ¿cierto? Uno la lee
Pues yo creo que, bueno, a mí no me tocó, ¿cierto? De esa manera, pero recuerdo cuando me contaban, ay, no, es que el novio me escribía Sí, cartas, o sí. sea, y mostraban las cartas y siento que eso genera mucha conexión emocional y que, bueno, no comprendí de pronto lo que Laura estaba diciendo en el libro, pero la carta ayuda como a conectar. Es como también un poquito la esencia de cada capítulo. Sí, además que de hecho uno puede leer el libro o empezar a leer el libro y encarretarse con las cartas, ¿no? Porque son Ujú, cartas muy interesantes. Imagínate escribirme una carta de la tristeza. Es más, podrías hacer el ejercicio de tú misma leyendo el libro, simular que haces lo mismo. ¿Qué le escribiría yo a la tristeza, ¿no? Como lo hizo Laura. ujú, ¿Qué le escribiría yo a esa persona que refleja el espejo en este momento, ¿no? ¿Qué le diría? ujú, ¿No? Entonces son ejercicios que yo creo que puedes hacer tú también, ¿no? A través de la lectura del libro. No solo leer lo que tú nos regalas y nos brindas, sino uno lanzarse también a escribirse su carta, ¿no? A escribirle la carta a la ujú, tristeza. Y bueno, hay varias cartas que se van a encontrar allí. ujú. Laura, de verdad que muchísimas gracias por ofrecernos este libro, las personas que de alguna manera han llegado y se han conectado un poco tarde. Nosotros hemos estado hablando, entre otras cosas, de este libro que escribió Laura, Abraza tu tristeza, 5 hábitos para vivir en alegría. Laura, háblanos de la ilustración y la portada de tu libro, ¿no? Porque fíjense que la mujer aparece envuelta como en una nube azul, ¿sí? Que el azul podría remitirnos a la tristeza, pero ese azul tiene corazones, ¿no? En color rosa, que generan un contraste. Cuéntanos, Ujú. cuéntanos qué hay detrás de esta ilustración, ¿no? Bueno, realmente siento que los corazones, por ejemplo, representan es el amor, ¿cierto? Como el Ujú. amor hacia esa tristeza, porque yo creo que en la esencia de abrazar la tristeza es mirarla con amor. Entonces yo creo que la portada representa eso. O sea, a través del amor yo voy a poder abrazar ese estado de tristeza y voy a poder salir de él. Es como poder ser compasiva o compasivos con nosotros mismos cuando estemos en ese estado. Entonces, eso es lo que representa esa portada. Como es válido sentir la tristeza y es full importante mirarla desde el amor. Sabes que durante nuestra conversación hemos mencionado mucho la palabra tristeza y la palabra alegría. ¿Tú consideras que la tristeza y la alegría son estados emocionales siempre temporales? ¿O podemos lograr vivir en una eterna tristeza o en una eterna alegría? ¿Cómo lo ves? Son temporales y lo decía hace un ratito y es, la tristeza tiene su ciclo, Ujú. ¿cierto? Es como que entra y sale, entra y sale. Yo jamás me voy a quedar toda la vida, todos los días de mi vida sintiendo la misma tristeza. Y de pronto aquí podemos tocar un poquito el tema de la depresión, o sea, que es una Ujú. tristeza muy profunda y que ya es desbordada, pero ni siquiera las personas depresivas están todo el tiempo en tristeza porque hay otras emociones que están ahí mezcladitas. Y tampoco estamos completamente en alegría, ¿cierto? Porque pues ahí están todas las otras emociones. Podemos decir que podemos estar en un estado de alegría cuando encontramos esa paz, incluso cuando está la tristeza y las demás emociones. Esa puede ser como una forma también de verla, pero la alegría como euforia que vamos a estar sonriendo todo el tiempo y riéndonos todo el tiempo, no, tampoco está ahí Claro, no, eternamente. y de hecho tú en el libro hablas y haces muchísimo énfasis con el tema de la alegría, pero esa alegría que es esencial, que es de adentro, que no se Uh representa -huh, en una sonrisa, ¿no? Sino que va más allá de la sonrisa y de tu cuerpo, ¿no? Es como un estado interno. uh -huh, Laura, así es. Es como, sí, sí. es como un estado del ser, ¿cierto? Que nos conecta con la paz, con la tranquilidad, con la conciencia. ¿Sabes qué? Es que esto nos daría para una discusión filosófica psicológica. Uh -huh, Eh, una de las cosas que hacen las redes sociales, eh, mirándolo un poquito así como desde lejos, ¿no?
y es que nos impone como una dictadura de la felicidad, ¿no? Y una Ujú. felicidad quizás muy etérea o digamos, no sé si es muy fuerte decir falsa, ¿no? La gente quiere mostrarse de pronto como quiere ser o como quiere estar, pero no necesariamente así, ¿no? Entonces, Ujú. en esa medida y mientras sigamos alimentando esa falsa felicidad, entiendo que el vacío interno se irá haciendo más profundo. ¿Lo ves Así es. así? Sí, sí, completamente. Y de hecho, por eso yo trabajo con la alegría y no con la felicidad, porque creo que la felicidad se ha sobrevalorado mucho, ¿cierto? Y esa sí podría decir que se puede volver moda y es como que sí, tenemos que estar, o un mandato, como tú lo dices, como que tenemos que estar felices, pero es como si en esa búsqueda de la felicidad negáramos todo lo otro. De hecho, hay consultantes que llegan y me dicen, yo no quiero sentir esto porque yo quiero estar feliz. ¿Cierto? Y es como, pues para tú alcanzar realmente ese estado de alegría, necesitas reconocer esos otros estados emocionales que también hacen parte de la vida. Claro, es así, es así. Estamos de acuerdo en ese punto. Laura, mira, Ujú. yo cada vez que invito a una persona a este espacio, además de conversar sobre distintos temas que nos enriquecen, además de compartir, este, siempre le pido al invitado que nos comparta alguna lectura que haya disfrutado, que le haya gustado. Es decir, es una petición como de recomendación, porque aquí hay personas que les gusta mucho leer o que les interesan de pronto temas como los que tú has estado abordando durante la conversación. ¿Hay algún libro Ujú. que nos quieras recomendar hoy, del que nos quieras hablar? Bueno, hay uno que de hecho lo tengo aquí cerca, que se Sí. llama La magia de Rhonda Byrne. Ujú. Me encantó este libro, o sea, siento que va muy alineado como con todo esto que hemos estado hablando, porque habla de realmente cuál es la magia de la vida, ¿cierto? Y cómo a través también de hábitos podemos cultivar como esta magia, podemos reconocer como lo positivo y lo bonito que trae la vida, sin negar las cosas pues que a veces suceden y que no son tan chéveres. Claro. Entonces, este libro lo he disfrutado mucho, también es un libro que trae como actividades o te propone como actividades, es un libro muy dinámico, es un libro, a mí personalmente me cambió la vida, o sea, me ¿Cómo, cambió la percepción de la vida. cómo llegaste a ese libro? ¿Alguien te lo recomendó? ¿O fue Sí, así de manera fortuita? No, me lo recomendó una amiga, me lo recomendó una amiga y me dijo como, léete este libro que vas a ver lo bien que se siente o lo bien que te puedes llegar a sentir. Y realmente sí, porque retomando un poquito el tema de la mente, nuestra mente a veces está como programada para ver lo negativo y entonces eso alimenta mucho las emociones no tan chéveres o que generan malestar y siento que este libro nos sí ayuda a cambiar esa perspectiva negativa que se puede tener ante la vida. Entonces me gustó demasiado, o sea, y se lo recomiendo a todos mis Qué consultantes también. maravilla. Sabes que yo me leí ese libro hace un par de años y también me encantó. Creo que voy a aprovechar que lo recomendaste para releerlo. Hay algo de ese libro que rescato muchísimo y es que ese libro nos recuerda lo importante y lo esencial que es agradecer y vivir en gratitud, Ujú. ¿no? En la medida en la Así que es, vives en gratitud, hay muchas cosas que se van a mover ahí en tu vida para bien, ¿no? así es. Y gratitud, o sea, que esa palabra me viene muy bien para agradecerte por estar aquí, primero por escribir este libro, agradecerte por el contenido que nos compartes, por el corazón, la mente y el espíritu que tú le metiste a cada una de estas páginas, ¿sí? Y segundo, agradecerte por haber compartido con nosotros esta noche, Laura, de verdad que muy agradecida contigo. No, Adri, yo también me quedo supremamente agradecida por este espacio, por tu apoyo, porque creo que la fan número uno creo que eres tú, te voy a nombrar así porque me has apoyado en todo el proceso del libro
y gracias por abrirme también como este espacio. Laura, aquí te están mandando muchos corazones, muchísimos corazones y agradecimientos. Si ustedes quieren adquirir el libro, si quieren encontrarse con Laura y el contenido que ella nos ofrece, que ella nos ofrece, además de seguirla en redes sociales, pueden adquirir el libro escribiéndole a ella directamente, ¿sí? Y bueno, y se estarán dando un regalo para ustedes, leyendo a Laura. Laura, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Decirles que esto va a quedar grabado y además vamos a subir esta entrevista a mi canal de YouTube. Así que podrán repasar conceptos o ver ya la entrevista completa si llegaron tarde. Laura, un abrazo. Un abrazo, Adri, muchas gracias a todos. Chao. Chao.